En el segundo libro de Samuel, capítulo 21, vamos a leer desde el versículo 15, algunos versículos nada más. ¿Lo tenemos? Si alguno no lo ha encontrado o se ha despistado y no ha traído sus Biblias, lo vamos a tener aquí también en las pantallas. Dice así la palabra de Dios, segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él. Y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Amén. Hasta ahí vamos a leer en esta tarde, vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque la podemos leer libremente, sin miedo a persecución, sin miedo a represalias. Oramos en el nombre de Jesucristo, que mientras tu palabra es predicada en este día, que ocurran los milagros, los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, las liberaciones, todo lo que tu palabra dice y promete que puede ocurrir. Oramos para que suceda en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos en el nombre bendito de Jesús, y solo el que lo cree dice fuerte: amén, amén. ¿Puede tomar su asiento? Vamos a hablar un poquito de un personaje que la Biblia habla muchísimo de él. Después de nuestro Señor Jesucristo, del personaje que más tenemos narración, del personaje que más tenemos información, es de este hombre, del rey David. Se nos cuenta prácticamente toda su vida. Conocemos absolutamente todo, incluso sus debilidades, incluso sus caídas, sus penurias. Conocemos sus tristezas. Conocemos absolutamente todo ese momento que él cae en pecado. Intenta solucionarlo añadiendo más mal al error principal. Y todo ese tiempo de lamento que sucede. Conocemos todo eso. Y uno se podría preguntar, bueno, ¿y por qué la Biblia habla de estas circunstancias del rey David, de estas intimidades que no lo dejan en buen sitio? Bueno, porque la Biblia no trata de ocultar la realidad. La propia palabra de Dios nos enseña que el único varón perfecto se llama Jesucristo. Y nosotros podemos aparentar todo lo que queramos. Nosotros podemos mostrar una santidad perfecta, pero todos tenemos algo que ocultar. Todos tenemos debilidades, ¿verdad? Y aquí se nos cuenta, en la Biblia, se nos cuenta prácticamente toda su vida, desde que el profeta, el sacerdote Samuel lo unge como rey de Israel. Aproximadamente, no sabemos la edad exacta, pero aproximadamente David tenía para ese momento, era como 16, 17 años quizá cuando Samuel lo unge, y se nos cuenta todo incluso hasta cuando David muere, allá cuando él tenía unos 70 años de edad, es que fallece David. Él fue elegido como sucesor del rey Saúl. David fue el segundo rey de Israel, aunque algunos lo consideran el primero, ¿verdad? Porque el rey Saúl fue puesto por el pueblo, el rey David fue puesto por Dios. Sea como sea, el orden correcto es que es el segundo rey de Israel. Entonces, mientras Saúl todavía estaba en el trono, Dios le da una orden al profeta, al sacerdote Samuel, y le dice: úngeme a este muchachito como el próximo rey. ¿Por qué? Por la desobediencia de Saúl. Y esa desobediencia a la palabra de Dios de Saúl, de ese rey, le llevó a perderlo todo. Dios le dijo: por cuanto tú has desechado la palabra de Dios, yo te voy a desechar para que no seas rey. A Saúl no le importó en absoluto. A Saúl lo único que le importó es no perder su reputación delante del pueblo. Por eso le dijo: vale, pero no me quites mi testimonio delante de las personas. Le daba lo mismo haber quedado mal con Dios, le daba lo mismo que estuviera ahora pasando factura su pecado. Él lo único que quería era mantenerse bien con su reputación, que nadie se diese cuenta de su error, ocultando los errores, ¿verdad? Pero ya Dios había provisto de otro rey, un muchachito que cuando Dios le da la orden a Samuel,
y le dice, de la casa de Isaí ya me he provisto de un rey. Y allí va Samuel con su cuerno lleno de aceite para derramarlo sobre la cabeza del próximo rey. Y le toca la puerta a ese hombre, a ese padre de familia llamado Isaí, le dice, mira, tengo un mensaje de Dios para ti, le dice Samuel. Dios me ha dicho que en tu casa está el próximo rey, así que necesito que por favor me saques a todos tus hijos y yo los voy a ir mirando uno a uno y Dios me va a mostrar quién es el rey. Así que este hombre, Isaí, llama a todos sus hijos, o prácticamente a todos, y pone a 7 varones delante de Samuel. Samuel empieza uno a uno y mira al primero, dice, será este, voy a empezar por el mayor, será este, pero no recibe señal alguna de Dios. Así que lo descarta, no, este no es. Se pone en el segundo, pasa lo mismo, se pone en el tercero, así hasta llegar al 7, y resulta que Dios no le dice nada. Me imagino a Samuel diciendo, oye, ¿será que me confundí? ¿Será que Dios no me habló? ¿Será que esa voz que escuché o ese sentir que tuve en mi corazón fueron cosas mías? Pero antes de poner en tela de juicio la palabra de Dios, decide hacerle una pregunta a Isaí. Oye, Isaí, ¿tú estás seguro que estos son todos tus hijos? Sí, bueno, espera, sí, pero hay uno ahí atrás que, olvídate, él es un pastor de ovejas, es un muchachito. Dice, bueno, está bien, pero hazlo salir un momentito. Nada más sale ese muchachito, jovencito, ya te digo, probablemente tendría entre 15 y 17 años. Samuel se da cuenta y dice, ese es el rey, ese es el rey. Y ahí coge Samuel y le unge, le tira el cuerno de aceite y lo nombra como el rey de Israel. Ahora, desde que es ungido hasta que se pone en el trono, pasan muchos años, ¿verdad? Porque hay una preparación. Y sabemos muchísimas cosas de David. Él fue siempre un hombre de guerra. Lo vas a encontrar, aunque nosotros amamos a David, sus historias, y sabemos que es un hombre conforme al corazón de Dios, David era un hombre duro. Yo sé que las películas y todo siempre nos lo han mostrado como ese rubio, de ojos azules y encantador. No, David era duro. David era un tipo de guerra, un hombre de guerra, de batalla. Pero no solamente cuando fue rey, sino que la Biblia nos muestra cómo aún de niño ya tenía una fuerza especial. Y ya le gustaban las peleas y no le tenía miedo a nada ni a nadie. Dice la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león, si yo estuviera diciendo esto, a continuación diría, si viene un león, patitas, ¿para qué te quiero? Así decimos en España. Y me echaría a correr lo más rápido posible y me ocultaría donde fuera. Pero él dice, cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Ay, cómo se levantase contra mí, dice David. Si ese oso, si ese león se atreve a levantarse contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y está hablando cuando era pastor de ovejas, siendo un adolescente. Era un hombre que mataba osos, leones. Y no solamente con los feroces animales, sino que cuando ya se convierte en rey, cuando ya está en el trono y ya es el rey de Israel, mató a lo largo de su vida a muchísimos de sus enemigos. Y sin duda alguna sus favoritos o sus especiales eran los filisteos. Él sabía que Dios le había dado una gracia especial para batallar contra el pueblo filisteo, contra estos hombres, ¿verdad? La Biblia nos muestra cómo en una sola ocasión, en una sola batalla, en un solo día, mató a 200 filisteos. Dice el primer libro de Samuel 18:27, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Visualiza esta imagen, ese hombre de guerra, ese hombre que entraba en batalla. Fue un hombre de tanta guerra que ese anhelo, ese deseo que él tenía en su corazón, que era el de levantarle casa al nombre del Señor, él quería construir el templo para Dios. Quería pasar de lo que se conocía como el tabernáculo y hacerle una casa en Jerusalén al Señor. Dios le dijo, no, tú no puedes hacerlo. No puedes. Y David dijo, ¿por qué? Si tengo todos los materiales. Tengo la riqueza, tengo el poder, tengo absolutamente todo para hacerlo. Y Dios le dijo, no, David, tú no puedes porque eres un hombre de muchas grandes batallas y eres un hombre derramador de sangre. Y mi casa tiene que ser una casa de paz.
Pero ¿qué hizo David cuando Dios le dijo no puedes? Cuando algunas personas Dios le dice que no en algo, ya se ponen como niños chicos y se amulan, decimos en España, se amulan y ya no hacen nada más. David dice, yo no puedo, ok, pero le facilitó todo a su hijo Salomón. Dice la Biblia que le dio los planos a su hijo Salomón. Le proveyó de todo absoluto para que yo no puedo, pero voy a ayudar para que tú sí puedas. Y quizá hay cosas que nosotros no estamos llamados a hacer. O cosas que nosotros no podemos hacer, pero sí podemos ayudar a otros. Y sí podemos orar por otros, para que otros sí lo hagan. Y en el texto que acabamos de leer, encontramos a David haciendo lo que más le gustaba, lo que mejor sabía, saliendo a la guerra. Una vez más. Si tú te leyeses los primeros libros de Samuel, vas a ver una guerra tras otra, una guerra tras otra, una guerra tras otra. Porque David cuando llega al trono, lo primero que hace, saben que es traer la presencia de Dios a casa, a Jerusalén. Y después empieza a engrandecer el reinado. El reino de David comienza muy pequeño, pero termina muy grande, porque él iba conquistando y conquistando y conquistando. Y lo encontramos aquí, en este pasaje que hemos leído al principio de la enseñanza. Lo encontramos saliendo a la guerra como tantas otras veces y encima con sus enemigos favoritos, por llamarlos de alguna manera. Vuelve a salir con los filisteos, pero algo sucede, algo sin precedentes, algo que nunca hasta este momento había sucedido con David. Dice el texto en el segundo libro de Samuel 21:15, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y léanlo conmigo, y David se cansó. David había batallado toda su vida contra este enemigo. Sabía sus puntos débiles. David conocía cómo atacarles, cómo no atacarles. No porque confiaba en sus fuerzas, confiaba en quien lo enviaba. David sabía que tenía una gracia especial. Conocía perfectamente el ejército de los filisteos. Luchaba contra ellos sabiendo que era una batalla ganada, por así decirlo. Pero lo que un día venció con facilidad, con el pasar del tiempo casi le cuesta la vida. Dice el texto que David se cansó. Y en ese cansancio me imagino fatigado, aguantándose sobre un árbol, sobre una roca, y no podía respirar. Dice que uno de los descendientes de los gigantes fue a aprovecharse de su cansancio para matarlo. Menos mal que un soldado de David se dio cuenta y corrió y mató a ese hombre y defendió a David. Y entonces todo el ejército llegó a una conclusión: David, hasta aquí llegaste. Vas a seguir siendo nuestro rey y eso no te lo va a quitar nadie, porque ha sido Dios quien te ha puesto en el trono. Pero se acabaron las guerras para ti. No, pero es que yo quiero seguir. Se acabaron las guerras para ti. No vaya a ser que se nos apague la lámpara de Israel. No puedes seguir haciendo eso. Esto a mí me enseña que en el Señor nosotros no podemos bajar la guardia. Recuerda que David hace muchos años atrás, con una simple piedra, derrotó a un gigante filisteo. En una ocasión, como te dije, mató a 200 filisteos en un día. En otras tantas vencía a los ejércitos filisteos. Pero ahora, pasados los años, un solo filisteo casi acaba con él. Primera de Corintios 10:12 dice: así que el que piense que esté firme, cuidado, observa bien, no vaya a ser que caigas. Y hay cosas que en el pasado vencíamos con facilidad, pero ha pasado el tiempo y ese gigante se ha vuelto a levantar contra nosotros. Hay gigantes que en el pasado tirábamos una piedra y caía como si nada. Pero puede ser que más adelante ese gigante pueda destruirnos. Porque las victorias del ayer no pueden sustituir la comunión del hoy. Y no podemos vivir de las victorias pasadas. El maná de hoy se pudre para mañana. Las victorias de ayer, gloria a Dios por cada una de ellas. Pero no podemos vivir de esas glorias pasadas. Por eso es importante, como les decía hace unas cuantas semanas atrás, que estemos creciendo siempre en la obra de Dios. ¿Sabes por qué David se cansó? ¿Sabes por qué este hombre fuerte en batalla, que había hecho tantas proezas en el nombre de Dios, había vencido a tantos enemigos, ¿sabes por qué se cansó? Porque ya David no era aquel joven, ágil, habilidoso. Ya no era aquel muchachito que se arrodilló frente a Samuel para que se le derramara ese aceite de la unción.
Ya no era ese muchachito lleno de fe que con una piedra se la tiró a aquel gigante cuando todos le dijeron, no, no salgas contra ese filisteo. Y él decía, sí. Es más, quítenme esto, yo no voy a ir ni con lanza ni con jabalina. No, pero lleva algo, le decían. El propio Saúl le puso una coraza, lleva esto. No, esto no me queda, dice él. Ya David no era ese muchachito. Ya David, estamos hablando que para este momento podría tener alrededor de unos 60 años. Ahora estaba mayor David. Habían pasado los años, como para muchos de nosotros, ¿verdad? Que seguimos pensando que somos niños. Ya no lo somos. Los niños están ahí detrás. Aquí hay hombres y mujeres. David dijo en uno de sus salmos, el Salmo 37, 25, fui joven, pero he envejecido. Fui joven. Un día fui joven. Un día tenía una vitalidad, unas fuerzas, un ímpetu. Pero ¿sabes qué? Un día envejecí. Y fue la propia gente que me tuvo que decir, no salgas más a la guerra. Yo sé que tienes ganas, yo sé que tu mente te dice que sí, pero tu cuerpo te dice que no. Ya no puedes salir a la guerra. Y parece como que David no asumía que había envejecido y el pueblo tuvo que obligarle a dejar de salir a la guerra, porque aunque David quería y David sabía cómo hacerlo, ya su cuerpo no se lo permitía. Él seguía teniendo y manteniendo ese corazón de guerrero, seguía teniendo ese deseo de salir a pelear, pero ya su cuerpo no era el mismo. Y yo creo que alguno aquí me está entendiendo, o alguna aquí me está entendiendo, ¿verdad? Yo apenas tengo 41 años. Desde los 13 años me dedico al aire acondicionado, como nuestro hermano Daniel. Y yo en mi adolescencia, o cuando era joven, con 20 años, usted tenía que ver las máquinas que yo me tiraba a este hombro y subía escaleras. Eso no había quien me parase. Me ponía máquinas grandes. Me las ponía en este hombro, en el izquierdo, ese es mi hombro de carga. Y yo me las ponía y subía escaleras así. Ay, Dios mío, ahora. Ahora ya lo intento, ¿verdad? Pero mi espalda me recuerda y me dice, no, ya no salgas más a la guerra. No, porque se va a apagar la luz, no de Israel, pero sí se va a apagar tu luz. No, ya no puedes. Y antes podía estar 15, 20 horas trabajando y llegaba a casa y me tomaba un café y seguía y vamos. No, ya el ritmo hay que bajar. Pero eso soy yo con 40. Cuando llegue a 60, si es que Dios me lo permite, me imagino que el ritmo tendrá que bajar. Y ya estas máquinas ahora chiquititas que me pongo en el hombro. Hace 2 años le tuve que decir a mi mujer, mira, tenemos que invertir un dinero. Son como unos 700, no, 800 o más, no me acuerdo. Me dice, para una herramienta. ¿Qué herramienta? No, un elevador de máquinas, le dije. ¿Por qué? Digo, porque yo ya no puedo. Y nos compramos una grúa, un elevador de máquinas para yo ponerlas ahí y con la manivela hacer así. Y me siento ridículo, pero es que no puedo hacer otra cosa ya. Mi mente dice, tú puedes, pero si sabes cómo levantar esa máquina. Sabes la postura que tienes que tener, sabes que no puedes tener las rodillas rígidas sino flexionadas. Tú sabes el movimiento, Alberto. Sí, pero ya el cuerpo no acompaña. Ya no tengo esa vitalidad que quizá tenía con 15, con 20 años, ¿verdad? Y tenemos que asumir que hay cosas que con el pasar del tiempo ya no podemos hacer. Bueno, más bien, ya no debemos hacer. Llega un momento en la vida que hay que dejar el biberón, ¿verdad? Está bien que los niños que están aquí detrás por la noche pidan un bibi, ¿cómo le dicen ustedes? Un tetero, un biberón. Pero te imaginas que uno de nosotros, mira, me das un biberón para dormir. Llega un momento que hay que dejarlo, ¿verdad? Hay que abandonarlo. Llega un momento que ya hay que dejar, por ejemplo, las videoconsolas. ¿Sabes lo que son las videoconsolas? La PlayStation, ¿cómo le llaman ustedes aquí? La PlayStation, todas esas cositas. Yo conozco gente de mi edad que todavía sigue horas. Y yo le digo, ya está bien, o sea, ya no eres un niño. Está bien que si te quieres entretener 5 o 10 minutos, vale, pero días enteros ahí frente a la tele, dándole a botoncito, pero no sé si tienes el síndrome de Peter Pan, que no quieres crecer o qué, pero yo creo que ya está bien. Hay cosas que con el pasar del tiempo hay que dejar. Yo sé que eso quizá te trae recuerdos de tu niñez y todo, y que te ayuda a evadirte, pero ya somos hombres o mujeres. Somos mujeres para estar con esa tontería de estar 5 horas jugando a la PlayStation o a la Nintendo o a lo que quiera que sea. Llega un momento, llega una edad donde ya tenemos que dejar de hacer berrinches. ¿Entiendes lo que es un berrinche? Patalear. Mi hija le digo que no y es entendible que ella haga un berrinche. Pero ya hay personas que ya tienen que dejar los berrinches. Cuando se les dice un no.
Tienen que dejar Tienen que dejar todo ese tipo de cosas. Y llega un momento donde ya los hombres y las mujeres tenemos que empezar a asumir responsabilidades. ¿Verdad? Poco a poco nosotros le estamos enseñando a nuestra hija ciertas responsabilidades acorde a su edad. Y llega un momento que ya los cristianos, los creyentes, los miembros de una congregación tienen que ir adquiriendo responsabilidades. Ya no es venir, me siento, escucho, acaba, me voy. Como decía el otro día, no me acuerdo quién fue que me encantó esa expresión en Cape Coral, que decía, indio comido, indio ido. Y no, ¿y quién friega los platos? La de siempre. ¿Y quién recoge? El de siempre. Bueno, y los hermanos, la responsabilidad aquí no se turna, siempre es el mismo. El otro día se lo decía a Daniel, Daniel, te tienes que hacer un equipo de trabajo porque no está bien que acaben los cultos, todo el mundo se vaya y tú te quedas aquí una hora de más. Que está bien porque él lo hace con todo su corazón, pero ¿y los demás? Llega un momento que hay que adquirir responsabilidades. Pero eso no es malo, ¿eh? Eso simplemente, ¿sabes cómo lo llama la Biblia? Madurar. Primera de Corintios 13:11 dice, uy, ese silencio. Primera de Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Ahora, ya cuando soy un hombre, dejé lo que era de niño. ¿Entienden? Llega un momento en nuestra vida física y espiritual. Yo como pastor te hablo de lo espiritual, pero esto te lo puedes llevar a cualquier área de tu vida. Llega un momento que, por favor, deja ya lo que es de niño y adquiere responsabilidades. Madurar implica dejar atrás ciertas conductas para abrazar otras conductas ya acordes a nuestra edad. Y no nos podemos seguir viendo como no somos. En el primer viaje que hice a Colombia con nuestro hermano Anderson, díganselo para que yo no le estoy mintiendo. Ahora viene el domingo, díganselo. Estábamos ahí en Tierra Alta, en la iglesia de nuestro hermano el pastor Osman, por cierto, va a estar también por aquí en unas semanas compartiendo. Y en una tarde libre que teníamos, estábamos ahí cantidad de jóvenes, tarde libre no, era un culto de jóvenes, bueno, no recuerdo, éramos cantidad de jóvenes ahí. La iglesia es en un colegio y los cultos se llevan a cabo en la cancha del colegio, que es como si fuera una cancha de fútbol, y ahí se pone la silla, y se pone la tarima, los altavoces, todo. Y entonces termina la actividad, que no recuerdo cuál era, y dice, bueno, vamos a jugar un partido de fútbol, ¿ok? Jóvenes contra adultos, ¿ok? Y entonces nos repartimos, yo evidentemente me fui con los jóvenes, ¿no? Mi mentalidad, pero todos se me quedaron mirando como, digo, venga, ¿quién saca? Me dicen, pues tú vas allí. No, yo voy aquí, le dije. Y Anderson me dice, Alberto, ven para acá, por favor. Ponte aquí conmigo, vamos a jugar donde los adultos, donde los hombres ya. Pero mi mente todavía me dice que soy un niño. Mi mente todavía me hace pensar como si fuera un muchachito de 15, de 20, no sé si a ustedes les pasa. Y pensamos, pero hermano, ya somos hombres y ya somos mujeres. Y hay cosas que tenemos que dejar atrás. ¿Y sabes qué nos enseña todo esto? Que la vida se pasa rápidamente. Me encanta una anécdota. Si yo no he contado esto 100 veces, no la he contado ninguna. Si ustedes ven las predicaciones de Fuerteventura, los devocionales, me habrán escuchado contar esta anécdota decenas de veces. En un congreso había un periodista joven que también era pastor y tuvo el privilegio de entrevistar a Billy Graham, un evangelista americano que creo que murió hace ya 6 años, creo que 6 o 8 años. En estos días se hizo además el aniversario de su muerte. Con 99 años murió. Un fuera de serie, un hacha, como decimos nosotros. Ese hombre ganó millones de almas literalmente para Cristo. Y un muchachito joven, un pastor joven, tuvo el privilegio de entrevistarle. Y entonces se sienta, le hace la entrevista porque la del trabajo o el periódico que atendía, pero cuando acaba dice, bueno, ya fuera de cámaras le dice, doctor Billy Graham, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Dice, bueno, más que una pregunta, me gustaría que me diera un consejo. Soy un pastor que está empezando, soy novato, llevo pocos años en el ministerio, si Dios me da vida, tengo años de vida y de ministerio por delante. Me gustaría que me diera un consejo. Ya, claro. Y le dice, la vida pasa rápidamente. Este muchachito dice, ajá, y saca su libreta y un boli, esperando recibir el consejo.
Y Billy Graham se da cuenta que no ha entendido nada y se inclina sobre su asiento y le vuelve a decir, la vida pasa rápidamente. Y cuando te quieras dar cuenta, ya somos ancianos. En un abrir y cerrar de ojos ya somos hombres. Y yo recuerdo ayer cómo era un niño y jugaba en la plaza. Y con 15 años enamoraba a la que hoy es mi mujer. Y no sé dónde ni cuándo se me ha pasado todo ese tiempo, pero ya me veo aquí ahora en este lugar, sobrecargado de responsabilidades, siendo un padre de familia, con un negocio, pastoreando 2 iglesias, y digo, ¿cuándo ha sucedido esto? ¿Cuándo ha ocurrido esto? No me he dado cuenta, he sido totalmente inconsciente de este tiempo y ha pasado velozmente. Y cuando a mí me dicen que tengo 41 años y que estamos en el 2026, me lo creo porque mi móvil y mi reloj me lo recuerda constantemente, pero es increíble. Y me doy cuenta que la vida pasa rápidamente. Mi abuela murió hace unos cuantos años, 3, 4 años, con nada más y nada menos que 104 años de edad. Estaba en la flor de la vida todavía. Murió porque alguna persona que no tenía 2 dedos de frente le puso la inyección de la gripe y del COVID a la vez. Se la pusieron y falleció mi abuela. Pero ella con 100, 101 años, me recuerdo que la iba a ver y me dijo una vez, Alberto, la vida se me ha ido como agua entre las manos. Le dice, venga, abuela, por favor, pues tiene 100 años, 1 siglo. Basta ya, hombre, le decía. ¿No estás cansada de vivir? Me dice, la vida se me ha ido como agua entre las manos. Se me ha ido. Ayer era niña y yo estoy aquí esperando el día que Dios me llame. Qué tremendo, ¿no? Y no nos damos cuenta y la vida pasa. Y parpadeamos y ya han pasado 10 años. Este viaje nosotros lo estábamos esperando y anhelando tanto y no quiero volver a parpadear porque cuando abra los ojos ya estoy en Canarias otra vez. Y no saben lo que se ha trabajado para este congreso, sobre todo gente de aquí. Y cuando hagan así, abran los ojos, ya estamos trabajando para otro. La vida se pasa rápido. Por eso Pablo dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechen el tiempo. En Colosenses capítulo 4, versículo 5, Pablo dice, redimiendo el tiempo. Hay que redimir el tiempo. Redimir significa aprovechar al máximo. Y nosotros tenemos que ser conscientes de lo breve que es la vida y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder vivirla correctamente, para poder aprovechar estos días, para poder redimir estos días, este tiempo. ¿Conocen a Thomas Edison? Uno de los inventores, si no es el que más, es uno de los más importantes, influyentes de toda la historia de la humanidad. Él dijo la siguiente frase, el tiempo es la cosa más importante en el mundo. ¿Saben uno de los padres de aquí, de Estados Unidos, del país de ustedes? Benjamin Franklin. Él dijo lo siguiente, ¿amas la vida? Entonces no malgastes el tiempo, porque de eso está hecho la vida, de tiempo. ¿Te has preguntado alguna vez, te has parado a pensar o a analizar en qué inviertes tu tiempo? ¿En qué lo estás invirtiendo? Porque la vida se pasa rápidamente y no te das cuenta y quizá un día la vida te lo va a recordar como se lo recordó David. ¿En qué estás invirtiendo tu vida? Se calcula que una persona de media, ¿vale? Siempre hay excepciones, pero entre 75 y 80 años ha pasado 25 años de su vida durmiendo. ¿Qué te parece? 1/3 de la vida en el colchón, durmiendo plácidamente. Se calcula que entre 15 y 18 años de la vida se está trabajando. Seguramente más. 8 años viendo la tele. Bueno, eso está bien, lo de dormir, trabajar, ver la tele, pero ¿y cuánto tiempo orando? Y con la palabra en las manos, leyéndola, ¿cuánto tiempo? ¿Y sirviendo a Dios? ¿Cuánto tiempo? La Biblia enseña que todo tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Por lo tanto te pregunto, bueno, de todo tu tiempo, ¿cuánto le dedicas a Dios?
Yo sé que aquí en Estados Unidos hay que trabajar mucho. Y hay que trabajar no 1, 2 trabajos, incluso hasta 3 trabajos. Pero todo tiene su tiempo. ¿A Dios cuánto le dedicas? ¿Te has dado cuenta que cuando tenemos prisa, ¿alguno se ha quedado dormido alguna vez? ¿Nadie? ¿Solo yo? No, nadie más. Ah, bueno, algunos. Gracias, Daniel, por levantar la mano. Menos mal. ¿Verdad que cuando te quedas dormido te levantas? Ninguno se plantea salir desnudo a la calle. No, yo aunque lleguen más tarde todavía al trabajo me tengo que vestir. Aunque lleguen más tarde al trabajo me tengo que asear. Pero siempre le quitamos el tiempo a Dios. ¿Te has dado cuenta? Hoy no tengo tiempo para orar. Pero si tuviste tiempo para vestirte. Lógico, no voy a salir desnudo. Ay, bueno, ¿y por qué sale desnudo espiritualmente? Y el tiempo con Dios no lo valoramos. No lo valoramos. ¿Cuántos de los que están aquí llegan tarde a su trabajo? En España pasa algo muy raro, aquí no pasa, que si tú llegas 1 minuto tarde a tu trabajo, te echan. Bueno, no te echan, pero te ponen una sanción y a la tercera falta te echan. Eso pasa en España. ¿Sabes cuánta gente llega tarde a los cultos en España? ¿Entienden esta expresión? Muchísimos. Pero al trabajo, ni uno. Y tienen el mismo coche, tanto para ir a un sitio como para otro. Aquí, gracias a Dios, no, pero... Nosotros al principio de nuestro ministerio, Damaris y yo, comenzábamos y nos frustrábamos porque eran las 6, que era la hora del culto. Y decíamos, es que no hay nadie. Vamos a esperar 5 minutos más, 10 minutos más. Y así estuvimos un mes, esperando a que la gente viniera para empezar. Y un día dijimos, no, se acabó. Damaris, ¿estamos tú y yo? Sí. Vamos a empezar el culto. Juntos empezamos, juntos acabamos, que no nos interesa más gente. Todos los que vengan bien recibidos son, pero ya está, el compromiso lo tenemos tú y yo con Dios, vamos a empezar. Y a las 6 empieza. Y la gente ya cuando venía, ya estábamos al final de la alabanza, en el tiempo de los anuncios. ¡Ay, hoy no esperaron! No, esperar porque en tu trabajo se espera hasta que llegue. O tú te adelantas a llegar antes. Y ahí la gente ha aprendido. Nosotros a las 6 de la tarde empezamos el culto puntual, el de la tarde. Y en la mañana a las 11 de la mañana, puntual, esté quien esté. Se empieza el culto. No es que falta fulano. Bueno, pues si falta, pues el Señor no falta, porque donde están 2 o 3 congregados, el Señor está al medio. Así que vamos a empezar porque el Señor no falta. Y quien quiera venir tarde, bueno, está bien. Que venga. Yo desde luego no. Yo solo he llegado una vez tarde a un culto. Una vez. Y se me caía la cara de vergüenza entrando por esa iglesia. 5 minutos nada más. En la iglesia de Fuerteventura, de Puerto Rosario. Una vez en mi vida, 5 minutos. ¿Sabes por qué, no? Porque tuve que ir primero al hospital a visitar a un enfermo, a un hermano. Yo vivo del hospital a 1 hora y cuarto. Entonces, cada vez que voy a la iglesia tengo que aprovechar por si tengo que hacer alguna visita. Y yo digo, bueno, mis visitas, sobre todo si son antes de un culto, es entro, saludo, oro, me voy. La gente sabe que no tengo tiempo para eso. Después del culto, si quieres, vengo y ya me quedo aquí todo el rato que quieras, pero antes no puedo, tengo culto. Además, lo hago como estrategia para que no me líes mucho. Voy y tengo la excusa de irme, mira, oro y me voy. Pero ese día fue diferente porque el que estaba postrado en una cama, a punto de fallecer, no era un hermano, sino que era el marido de una hermana de la iglesia. Él era inconverso, ateo. De hecho, presumía de su ateísmo. Y entonces esta hermana me dijo, por favor, que está a punto ya. Y bueno, vale, voy para allá. Y voy, y por alguna razón que no me expliques cómo le caí en gracia a ese hombre. Dios me dio una gracia especial. Y él me decía, no sé por qué, pero a ti me gusta escucharte, me decía. Y yo era hablándole del Señor, pero de reojo miraba el reloj, madre mía. Porque nosotros no es que empecemos a las 11, es que un rato antes yo tengo siempre una palabra con los servidores y oramos y para mí llegar tarde ya es llegar a las 11, o sea, yo tengo que llegar media hora, 40 minutos antes. Yo estaba pero miraba ese alma y yo decía, esto es lo importante, o sea, ¿de qué me vale hacer todo si pierdo este alma? Este alma está a punto de caramelo, ¿entienden esa expresión? Y ya está para sonar el pitido del horno, ya lo voy a sacar del horno aquí. Y yo le decía, él me sacaba temas, era matemático y sacaba temas y yo, sí, pero todo derivaba la conversación al Señor, pero él salía... Al final, para la gloria de Dios, se entregó a Cristo, murió en Cristo, en paz, murió en paz este hombre. Y dale un aplauso al Señor, claro que sí, dale un aplauso al Señor.
Bueno, y te podría decir cómo murió, preparó todo, se fue en paz. Bueno, una cosa preciosa. Otro día te hablo de este hermano que, por cierto, me regaló un libro el último día de su vida, algo precioso. Pero por ese motivo es la única vez que yo he llegado tarde a un culto. De resto, tú me vas a ver aquí el primero. Siempre. Siempre el primero. Porque yo he entendido en qué tengo que invertir mi tiempo. Y si mi trabajo merece excelencia, mi Dios merece mucha más excelencia. Yo sé que hay excepciones, sé que hay gente que sale de trabajar a una hora, que no le da tiempo, sé que el tráfico, yo entiendo todo eso. Y esto no es un mensaje ni para señalar, ni para condenar, ni para que salgas de aquí triste, es un mensaje para que planifiquemos mejor nuestra vida y que honremos a Dios en nuestros días, que redimamos el tiempo, que entendamos que la vida se nos está yendo y nuestras prisas lo que hace es siempre dejar a Dios a un lado. Jesús dijo en Lucas 20:25, pues dad a César lo que es de César, pero dale a Dios también lo que es de Dios, hombre. Qué bueno que seas puntual en tu trabajo, qué bueno que seas excelente en tu trabajo, pero ¿y a Dios? ¿Sabes qué? Nuestro tiempo es como una siembra, es una semilla. Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Cuando nosotros invertimos nuestro tiempo en las cosas de la carne, en los placeres, en los deseos, en los deleites, ¿qué vamos a cosechar? Dime tú, ¿qué vamos a cosechar? Corrupción. Ahora bien, si aprovechamos el tiempo y sembramos, invertimos nuestro tiempo en las cosas del Espíritu, invertimos nuestro tiempo en orar, invertimos nuestro tiempo en leer la palabra de Dios, invertimos nuestro tiempo en congregarnos, ¿qué crees que vamos a recoger? ¿Crees que vamos a recoger algo malo? Vamos a recoger vida, dice la Biblia. Por eso vuelvo y te pregunto una vez más, ¿dónde estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué se te están yendo los días? ¿En qué se te está yendo la vida? Nadie que invierte su tiempo, nadie que invierte su vida en Jesús está malgastando su vida. Jesús mismo dijo en Mateo 10:39, el que haya su vida la va a perder, pero el que lo pierde por causa de mí la va a hallar. Si nosotros perdemos nuestra vida en Dios, invertimos nuestro tiempo en Dios, vamos a ganar la vida eterna. ¿Y sabes dónde la gente pierde más el tiempo o incluso su vida? ¿Sabes dónde es el lugar que yo he encontrado a lo largo de mis años donde la gente pierde su vida? Recordando las heridas del pasado. Hay personas que están vivas pero detenidas en el tiempo y han perdido su vida. Se han estancado en un momento puntual. Algo pasó, algo sucedió hace años atrás, que quedaron como la mujer de Lot, como estatuas. Se han quedado quietas, inertes, inmóviles. Y les han pasado la vida, los años, las décadas. Y solo hablan de ese momento del pasado y le ha pasado la vida por delante. Sus vidas se detuvieron ese día que alguien les falló, alguien les hirió, alguien les fue infiel, alguien les rompió el corazón. Y de repente parece como que dejaron de existir y su vida ya carece de sentido porque siempre recuerdan esa herida. Y sin darse cuenta se les va la vida recordando constantemente esa situación. Y quieren salir de ahí, pero no pueden, o peor aún, no quieren. Y solo hay un camino para salir de la herida del pasado, ¿sabes cuál es, verdad? Es el perdón. Y aquí no existen atajos, no pienses que te voy a dar, mira, tome nota, atajos o caminos. No, aquí solo existe un camino y es el perdón. Para poder seguir avanzando hemos de perdonar. Para poder redimir el tiempo hemos de perdonar. Para ser sabios y saber dónde sembramos, invertimos nuestro tiempo, hemos de perdonar. Para aprovechar el tiempo debemos vivir constantemente en el perdón. Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 4, versículo 26, aírate si quieres, aírate, pero por favor no peques, dice Pablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y nosotros no podemos estancarnos en una herida del pasado. Nosotros tenemos que perdonar cuanto antes para seguir hacia adelante.
Claro que es lícito llorar. Claro, cuando te hieren o lo que quiera que sea, es lícito. La Biblia dice que hay un tiempo de llorar. ¿Sabías eso que dice la Biblia? Hay un tiempo de llorar, dice Eclesiastés. Hay un tiempo, dice la Biblia, de endechar. ¿Sabes lo que es endechar? Endechar es lamentarse. Y hay un tiempo para eso, claro que sí. Faltaría más en un luto que se hace. En un luto lo que hay que hacer es llorar y endechar. Muchas veces yo he ido a funerales y encuentro a creyentes y no sé si es porque o estoy yo o porque no sé, pero le digo, ¿cómo está? Oh, bien, fortalecido en Dios. No, no estás bien, tienes que llorar. ¿Pero por qué te da miedo llorar? Hay un tiempo para llorar. Hay un tiempo para vestirse de silicio y de ceniza. Hay un tiempo para endecharse, claro que sí, es lícito. ¿Cómo no vas a llorar si fallece tu madre, tu padre, o atraviesas, yo qué sé, una infidelidad, un algo? ¿Cómo no vas a llorar? Claro. Pero tiene un tiempo. La Biblia lo denomina el luto. En España las viudas, sobre todo, se visten de negro. Antiguamente, ya no tanto. Y depende, era ¿cuánto tiempo? 7 años, 10 años, toda la vida. Pero llega un momento que uno tiene que avanzar, que uno tiene que dejar esas heridas del pasado y tiene que avanzar. Ahora te estaba explicando lo que sucedió con Saúl, que fue un desobediente, ¿verdad? Y hubo un hombre que invirtió mucho tiempo en Saúl. ¿Sabes quién fue? Samuel. Samuel fue quien lo ungió como rey porque él no quería, pero Dios dice, mira, dale, venga, dale al pueblo lo que pide, venga, a ver si piensan que así va a ser mejor. ¿Sabes que a veces Dios hace así? Que no, sí, pues te entrega. Ven, dale al muchachito dale a Saúl. Y empieza a trabajar con él y venga, y cuando Saúl cae, Samuel no se lo explica y llora a largo tiempo. Y Dios no le recrimina en absoluto sus lágrimas, Dios no le dice absolutamente nada. Pero pasan los días y este Samuel, y venga a llorar por Saúl. Y ya ha ungido a David, y venga todavía que siga a llorar por este hombre, por este rebelde, y venga a llorar. Hasta que Dios tuvo que decirle en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, hombre? Si yo mismo lo he desechado para que no sea rey, ¿hasta cuándo lo vas a llorar? Fíjate, Dios no le recriminó el lloro, sino que, oye, ya está bien, sigue adelante. Sigue avanzando. Si nosotros retenemos ese perdón en nuestro interior, si convivimos con la falta de perdón, lo que vamos a producir dentro de nosotros, la Biblia dice que es como una especie de raíz. Y es una raíz precisamente de amargura. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Qué tremendo, ¿no? ¿Ustedes han analizado este versículo? Déjame un segundito ahí ese versículo, por favor. O sea, podríamos estar aquí hablando de él días enteros. La falta de perdón lo que produce es que dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Es como una raíz que nos mantiene tanto a lo terrenal que no podemos alcanzar lo eterno. Aquí no estamos hablando de salvación porque la salvación no es por obras. Estamos hablando de que no puedes vivir bajo la gracia de Dios. Y lo que antes podías alcanzarlo era fácil, ahora esa raíz te ha ido manteniendo más en la tierra, en la carne, y ya no puedes alcanzar lo que antes sí podías. ¿Por qué? Por no querer perdonar. Dice que la raíz de amargura es un estorbo. ¿Sabes lo que es un estorbo? Un impedimento, un obstáculo en el camino. Hace un tiempo Damaris y yo estábamos en un coche, le dimos para atrás. ¡Ay, qué ruido más raro! El coche va mal. No, mira, mi niño, me dice Damaris, quítale el freno a mano, anda. Era un estorbo. Y no caminaba el coche. ¿Pero por qué no camina? Si es el mismo coche, la misma gasolina, el mismo conductor, pero hay un estorbo. Quítale el freno a mano. La falta de perdón es un freno a mano que le pones en tu vida. Es un estorbo. Y te estorba. Y peor aún, dice que no solo nosotros somos contaminados, sino que podemos contaminar a muchos. ¿Y por qué una persona con falta de perdón puede contaminar a otros? ¿Por qué? Porque ¿de qué habla una persona que tiene falta de perdón? ¿De qué habla? De su herida.
lo que me hicieron. Que si esto, que si lo otro. La que ha sido engañada o el que ha sido engañado, ¿qué consejo le va a dar a unos novios que se quieren casar? No te cases. No te cases. Mira, una vez, esto después lo borro. Estábamos Damaris y yo en un culto y yo estaba hablando de lo hermoso que es servir a Jesús, ¿no? Y decía que estaba hablando estaba hablando de los matrimonios. Y yo decía, a las mujeres hay que tratarlas bien. Hay que tratarlas bien porque cuando mejor las tratas, allí siempre van a estar a tu lado. Y hacía hincapié en que cuando Jesús fue crucificado, ¿sabes quién estuvo a los pies de la cruz, no? Estaba Pedro. Tomás estaba por ahí. ¿Dónde estaban esos dos? Esos dos estaban escondidos debajo de la cama. Con miedo. ¿Quién estaba a los pies de la cruz? Las mujeres. Y Juan también, ¿no? Pero las mujeres estaban ahí. Y entonces yo estaba explicando esto, lo desarrollaba y decía, tú sabes lo que hace una mujer cuando tú la tratas bien. Y dijo en voz alta, bueno, lo va a decir mi mujer para que vea que no estoy mintiendo. ¿Qué dijo, Damari? Se pone los cuernos y se va con otro. Dice, en mitad de un culto. Yo dije, ¿sabes lo que sucede cuando tratas bien a una mujer? ¿Cómo te responde ella? Dice, pues te engaña y te pone los cuernos y se va con otro. Yo no sabía dónde meterme. Digo, ¡qué vergüenza! Él mismo se dio cuenta, ¿no? Porque fue como algo que le brotó. Y dice, uy. Claro, eso contamina a los demás. Esas heridas van contaminando y contamina. La falta de perdón inevitablemente va a crear amargura, sí o sí. No busques otro fruto en la falta de perdón, no, es amargura. El segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 26, dice, y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? Oye, basta ya de tener esa espada desenvainada ya, hombre. Todo el día batallando, todo el día recordando, todo el día con las uñas sacadas. Basta ya, ¿no ves que el final es amargura? ¿Qué vas a sacar no perdonando? ¿Qué vas a sacar todo el día con esa espada recordando lo que te hicieron? El final va a ser amargura, si es que no lo estás ya. Y cuando permitimos la amargura, lo que viene a continuación se llama enfermedad. El salmista dijo en el capítulo 73, versículo 21, se llenó de amargura mi alma. Mira esto. Y en mi corazón sentía punzadas. ¡Ay! ¿Qué son esas punzadas? Pues no te sabría decir, pero quizá taquicardia, una subida de tensión, un achaque, un infarto, no sé. Pero cuando un corazón se llena de amargura y estás todo el rato, tu corazón se llena de punzadas. Y a mí me da mucha pena ver a cristianos estancados por la falta de perdón. Y no están redimiendo el tiempo porque están anclados en una herida. Una herida de hace un mes, un año, 10 años, una herida de la infancia. Y a veces a los cristianos nos cuesta perdonar porque como pensamos que, claro, yo llevo X años en el Señor, llevo ya 10, 20, pensamos que perdonar es algo fácil. No, y no es nada fácil perdonar. A mí me irrita cada vez que escucho a alguien que te cuenta sus penas o algo, sus tristezas, sus heridas, y alguien le dice, no, tú lo que tienes que hacer es perdonar. Ah, sí, y ya está. Uy, tan fácil es. Y yo llevo 25 años en el Señor y para mí no es fácil. Yo no sé para ti, pero para mí no es fácil. Y me encantaría decirte, mira, tú lo que tienes que hacer es perdonar y ya está. No es tan fácil, ¿eh? Y si es fácil, dime cómo lo hace. Hermano, no es fácil perdonar. No, tú di solamente, yo perdono. No, hermano, no es así de fácil. A veces los cristianos hemos frivolizado mucho con este asunto y hemos dicho a la gente eso, ¿verdad? Te viene una mujer herida, lastimada, con una infidelidad, o un hombre. No, tú perdona. Sí, bueno, perdono, pero tiene que haber algo más, ¿no? Y perdonar no es fácil, por eso necesitamos la gracia de Dios. Date cuenta de algo muy importante. Cuando el Señor habla del perdón a sus discípulos, y le dice ahí en Lucas 17:4,
Y si 7 veces al día, fíjate, al día, algunos ya una vez en la vida, cruz y raya para toda la batalla. Pero dice aquí, si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale, dice Jesús. Si alguien viene y peca contra ti 7 veces al día, no es 7 veces en la vida, no, al día. Jesús dice, ¿cuál es la reacción nuestra? Perdonarle. Claro, los discípulos escucharon esto y ¿qué dijeron? Amén. ¿Qué dijeron? Vamos a leer el siguiente versículo, el versículo 5. Dijeron los apóstoles, aumentanos la fe. No, Señor, mira, no. Yo comprendo eso que tú dices, de que venga, que para aullar serpientes. Yo entiendo todo eso, pero aquí o me aumentas la fe o yo no puedo perdonar tanto. Hay cosas que son imperdonables, yo no puedo, auméntame la fe. O me aumentas la fe o yo no puedo. Yo necesito de ti para perdonar. Así dijeron los apóstoles. Fueron totalmente honestos. Y dijeron, mira, no puedo o no sé perdonar. Entiendo lo que dices, pero no puedo. ¿Y sabes qué le respondió Jesús cuando los discípulos le pidieron ayuda? El versículo 5 dice, aumentanos la fe. ¿Y sabes lo que le responde Jesús? Versículo 6. Entonces el Señor dijo, Lucas 17:6. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Ahora te he pedido, auméntame la fe, ahora ábreme el entendimiento porque no entiendo lo que estás diciendo. ¿Ustedes entienden lo que el Señor está diciendo aquí? Te estoy diciendo, auméntame la fe para perdonar y me hablas de un sicómoro, de un árbol, que lo desarraigue, que lo plante. Señor, es que yo ya te perdí la pista hace tiempo, mi Dios. ¿Sabes por qué Jesús en un contexto de falta de perdón les habla de este árbol, del sicómoro? Te hablo de él unos minutos, terminamos y nos vamos. Déjame. Mira, el sicómoro crece hasta más de 20 metros de altura. Es un árbol inmenso. Su copa puede medir más de 25 metros. Crece tanto que en estos árboles se subía la gente. ¿Recuerdas la historia de Zaqueo? Un hombre chiquitito que se tuvo que subir a un árbol. Bueno, ¿a qué árbol fue? Dice la Biblia. A un sicómoro. Son enormes los sicómoros, anchos, grandes. Y es que la falta de perdón siempre crece en nuestro interior. Y crece muy rápidamente. No, el tiempo lo cura todo. No, el tiempo lo empeora todo. Y da igual si lo que te hicieron fue hace 10 años o 20 años, que si tú no has perdonado, eso sigue creciendo y enquistándose. Y esa raíz de amargura sigue creciendo, brotando, estorbándote y contaminando a muchos. La falta de perdón crece siempre en nuestro interior y cada día que pase sin perdonar, empeora. Por eso Pablo, lleno de sabiduría, dice a los Efesios, capítulo 4, versículo 26, mira, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Perdona cuanto antes. No permitas que te vayas a la cama sin haber perdonado. No permitas, no le des lugar al diablo, dice Pablo. Así que o arreglamos cuanto antes la situación o cada segundo que pase, esa falta de perdón, esa raíz de amargura va a seguir creciendo. La raíz del sicómoro son unas raíces largas. Decenas de metros tienen es increíble las raíces de este árbol. Incluso son hacia abajo, normalmente son hacia los lados, pero las del sicómoro son hacia abajo, profundizan bien, porque la falta de perdón cala en nuestro interior. Y se amarra y unas raíces largas. Por eso Jesús les dice, no. Lo que tienes que hacer es desarraigar. Habla de desarraigar ese sicómoro. No simplemente decir, bueno, yo te perdono. No, desarráigalo. Esas raíces profundas de tu interior. Porque el sicómoro tiene la cualidad que si tú lo desarraigas, pero no quitas todas las raíces, de esa raíz vuelve a salir un sicómoro. No es que se seque, no, vuelve a brotar.
¿Y cuántos de nosotros quizá hemos perdonado en el pasado, pero no me digas por qué de repente vuelve a surgir? Quizá el enemigo sembró en ti otra vez un pensamiento, te tiró un dardo encendido de fuego y otra vez vuelves. Sinvergüenza. Bueno, vuelve a perdonar. La madera del sicómoro era la más buscada, la más solicitada. ¿Sabes para qué? Para construir ataúdes. Ahora entiendes por qué el Señor une la falta de perdón con el sicómoro, ¿no? Porque la falta de perdón te seca, te va matando en esta vida. Y nadie te dice que no tengas razón, ¿eh? Tienes razón en quejarte, en protestar y en decir y lo sinvergüenza que fue este o la mala que fue aquella. Tienes razón, pero eso no te das cuenta que te está secando, que te está quitando la vida, la alegría de vivir, y la vida se te ha ido entre las manos, recordando el daño que te hicieron hace tiempo atrás y tu vida se paralizó y eres una estatua de sal que no has avanzado. Cuando no queremos perdonar, mueren relaciones, mueren familias, mueren trabajos y hasta nuestra salud muere, como veíamos antes, punzadas en el corazón. ¿Cuántas familias hay? ¿Cuántas familias conoces que están separadas, divididas, rotas por la falta de perdón? Hermanos que no se hablan. El sicómoro se da en lugares secos, apartados. Quien tiene falta de perdón se queda solo, apartado, seco. No reverdece entre la multitud. Se queda. Porque ¿quién quiere estar con una persona amargada? Yo te amo, yo te bendigo, me encanta tener comunión contigo, pero si cada vez que estoy contigo me hablas de lo mismo, mi hijo, llega un momento que te voy a evitar. Yo hay gente a la que evito. Siento si te sorprende de que te diga eso, pero es verdad. ¿Para qué voy a volver a reunirme? ¿Para que me cuentes lo mismo? Lo mismo otra vez y te tenga que dar el mismo consejo. No, mira, yo, para bien o para mal, soy una persona muy súper ocupada y es que no tengo tiempo para perder. Lo siento mucho. Hay personas que tengo que evitar porque es que siempre es lo mismo. Y la traición de hace 20 años. Y sí, ya, pero hijo, ya, hombre. ¿No te das cuenta que estás solo, que estás sola? Y el sicómoro solo da un fruto, es un fruto pequeño, inservible, amargo. Es amargo, es un higo silvestre, amargo, incomible. Porque la falta de perdón produce frutos amargos en nuestra vida. Dime algo bueno que produzca en ti la falta de perdón. Siempre que hablo del perdón, desafío a la gente diciendo, dime algo bueno que tú consigues no perdonando. Y si me dices una sola cosa buena, hasta aquí llegó mi mensaje, me bajo y nos despedimos hasta el próximo domingo. Una sola cosa buena. Una sola cosa buena que aporte a tu vida el no perdonar. Y te doy la razón y me bajo de aquí. Y querido hermano, la vida es muy corta como para vivir amargado. Algunos ya tenemos 41, algunos por lo que veo ya son mayores de edad también, algunos están rozando la tercera edad y algunos como David pueden decir fui joven y envejecido. Pero ¿y cómo estás viviendo tu vida? Redime el tiempo, aprovéchalo. Y está claro que no se puede cambiar lo que te hicieron, ¿verdad? Ese daño, esa infidelidad, esa herida, esa traición, esa crítica, lo que sea. Está claro que no se puede cambiar, ni siquiera olvidar. Yo no sé si alguien te ha enseñado a ti que perdonar es olvidar. No, perdonar no es olvidar. O alguien tiene aquí la capacidad de olvidar. ¿Te puedo contar algo mío personal? Creo que la semana pasada te decía, algún día te contaré cómo me rompí el pie. Bueno, te lo voy a decir. Cuando era un muchachito, yo no conocía al Señor y no estaba por muy buenos caminos, que digamos. Y me metí en problemas. Y entonces vinieron a buscarme. Estoy hablando cuando yo tenía 13 años. En España decimos que era un bala perdida. ¿Entienden esa expresión aquí? Si no, después la metes en Google. ¿Qué significa bala perdida en España? Un desastre. Yo era la oveja negra.
bueno, me metí en problemas. Entonces vienen a buscarme siete personas, no para hablarme, sino... Entonces, claro, yo como te dije antes, patitas para que te quiero, ¿no? Cuando yo veo esos 7, yo me levanto, que no es uno, que no son 2, que son 7. Bueno. Y me eché a correr. Y había unas escaleras. Bueno, esas escaleras en condiciones normales, uno se agarra la barandilla y baja. Con 7 tíos detrás. Que tenían raquetas, pitones. ¿Sabes lo que es un pitón? Aquí no se entiende eso. Que lo que se le pone a las motos para trabar las ruedas. Esas cuerdas de hierro. Bueno, lo que sea. Y yo cuando vi eso, digo, yo no me puedo quedar quieto. Y empiezo a correr, y había unas escaleras grandísimas y yo salté. Yo no sé, yo me creía, yo no sé, pero yo salté. Y cuando caí con el pie mal y yo sentí, cuando caí, yo dije, ya aquí me acabo de romper todos los huesos. Pero no podía parar. Tuve que seguir corriendo y 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 corriendo. Al final me encontraron. Bueno, el cabecilla de ese grupo me fue a ver al hospital. Hoy en día es uno de mis mejores amigos. Te diré, no te cuento esto para decir que un día me hicieron. No, es uno de mis mejores amigos. Me fue a ver al hospital. Claro, con la intención me dijo, Alberto, no me vas a denunciar, ¿no? Yo, no te voy a denunciar. Ganas tengo, pero no lo voy a hacer. Bueno, ese pie yo no me lo curé bien. A mí me operaron, me pusieron tornillos, clavos. 6, 7 meses con una escayola, un yeso, no sé cómo le dicen aquí. No me lo curé. Y yo a día de hoy todavía tengo el pie dormido. Yo no puedo estar, por ejemplo, sin calcetines. Yo tengo que dormir. Y mira que yo vivo en Canarias, que ahí rondamos los 40 y pico grados. Yo tengo que dormir todos los días de mi vida con calcetines. ¿Por qué? Porque el pie se me duerme. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Tú crees que a mí se me puede olvidar lo que me hicieron hace 30 años atrás? No sé, hay algo que me lo recuerda todos los días. Todos los días de mi vida me recuerdan el daño que me hicieron. Pero tú me has visto aquí sentimental contándote lo que me hicieron. Y al final me cogieron ahí en la esquina. Yo ya lo perdoné. Es que hoy es uno de mis mejores amigos ese. Y nos reímos y lo que me hiciste. Y a veces le digo, ay, si hubieras venido solo. Pero viniste con 7, cobarde. Perdonar no es olvidar. No se puede olvidar. Perdonar simplemente es recordar lo que te hicieron, incluso sonreír, no pasa nada. Perdonar tampoco es justificar lo que te hicieron, ¿no? Yo no estoy intentando justificar y decir, bueno, tampoco lo que te hicieron no está tan mal. No, lo que está mal está mal. Y lo que te hicieron está mal. Y ese tipo es un sinvergüenza y esa mujer es una sinvergüenza. Y ese jefe es un ladrón y un corrupto. O sea, yo aquí no pretendo justificar nada. Pero ya, que perdonar, hombre. Porque el que perdona queda libre. El que perdona vuelve a alcanzar la gracia de Dios sobre su vida. Así que te aconsejo, hermano mío, que arranque las raíces de amargura de tu vida. Que la vida se nos está yendo. Que cuando menos lo esperemos, el Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Y qué estamos haciendo en nuestra vida? ¿Vamos a quedarnos quietos porque alguien nos dañó en el pasado? ¿O vamos a decidir perdonar en esta tarde y seguir caminando como Cristo quiere que caminemos? Mira, y estoy convencido, yo no soy ni profeta ni nada, pero estoy convencido porque conozco algo, poco, pero conozco a Dios. Y estoy convencido que mientras yo te he estado hablando de esto, seguramente te ha venido a la mente o situaciones o personas. Y ese es el Espíritu Santo recordándote y diciéndote, tienes que perdonar. Y tienes 2 posturas en esta tarde. Tienes la postura de decir, no, porque a mí lo que me hicieron y bueno, estás en todo tu derecho de seguir diciendo, yo ya no perdono porque lo que me... Bien. Pero por otra parte, sería mejor que obedezcas y que no endurezcas tu corazón si has escuchado hoy la palabra de Dios. Que no endurezcas tu corazón. Que la otra persona va a seguir siendo la misma, con tu perdón o sin tu perdón, va a seguir siendo la misma. Quien va a cambiar eres tú. El corazón que va a ser sanado es el tuyo, no el del otro. Y sé que este es un mensaje que deberíamos dárselo a los niños aquí detrás.
Pero es que a veces han pasado los años y hay raíces que han vuelto a brotar. Y hay heridas que nos han vuelto a brotar. Y nos tenemos que callar porque alguien nos dijo que perdonar es fácil. Pues dime cómo lo haces, porque para mí no es fácil. Y para mí se me vuelve cuesta arriba muchas veces el perdonar a bandidos y sinvergüenzas que me han hecho daño. Pero tengo que hacerlo. Te puedo decir una expresión quizá un poco fuerte. Una vez le dije a una persona, mira, tienes que perdonar, es que siempre estás hablando de lo mismo con esa persona, perdónala ya. Dice, yo ya perdoné a esa zorra. Digo, no, me da que no, Háztelo mirar porque me da que no, ¿Cuántos de nosotros hemos dicho que hemos perdonado y a lo mejor no? Por lo tanto, si hoy has escuchado la palabra de Dios, si crees que el Espíritu Santo ha hablado a tu interior y necesitas perdonar algo, te invito a que te pongas de pie y a que cierres tus ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos, a ponernos en pie. Y a que ahí, con el Señor, esto es tú y Dios, tú y Dios. Tú y Dios. Que puedas sacar, desarraigar todas las raíces de amargura que pueda haber en tu interior. Que desarraigues ese sicómoro. Lo desarraigues y lo lleves para el mar, te desentiendas de él. Que sanes de una vez por todas esa herida del pasado, que aún pasando el tiempo sigue supurando esa herida. Decide perdonar en este día, perdona en el nombre de Jesucristo. Perdona a esa persona, perdona a ese amigo que te traicionó, a ese exmarido, esa exmujer, ese jefe, esa persona, ese hermano en Cristo, perdónalo. Has de perdonar en el nombre de Jesús. Tienes que perdonar, por tu bien tienes que perdonar, para que puedas seguir caminando, aprovechando el tiempo, para que no te sigan pasando los años por delante y no te des ni cuenta. Hermano mío, la Biblia dice que Cristo ha venido para darnos una vida bendecida, una vida en abundancia. Qué triste es vivir esa vida de abundancia en sequía, en amargura, con raíces que nos estorban. Deshazte de ese estorbo en este día. Deshazte por completo de ese estorbo. Y perdona todo lo que tengas que perdonar. Hazlo aquí ahora. Ahí en voz baja. Ahí en voz baja donde estás, comienza. Y decide perdonar. Quizás no tienes fuerza, quizás no tienes ni siquiera las ganas. Está bien, es lícito, pero dile al Señor, auméntame la fe. ¿Aumentas la fe o no puedo, Señor? Es lícito decirle, no puedo. ¿Sabes qué? Es lícito decirle al Señor, no quiero. Es lícito decirle al Señor, no sé. Para eso está la gracia de Dios, para que venga sobre tu vida. Y si te cuesta perdonar ciertas cosas, díselo al Señor, auméntame la fe. Los apóstoles lo hicieron. Así que yo en este día me uno a esa oración de los apóstoles y le digo, Señor, auméntame la fe. Hay cosas que son tan difíciles de perdonar. Hay heridas tan profundas. Hay traiciones tan profundas, tan desagradables, que ni quiero ni puedo perdonar. Por eso te pido hoy, mi Dios, que tú aumentes mi fe. Que me des el valor. Que me des el valor para poder desarraigar esta falta de perdón. Que me des la sabiduría para poder perdonar. Ayúdame, mi Dios. Ayúdame porque me doy cuenta que me seco cada vez que pienso en esto. Me doy cuenta que hay punzadas en mi corazón cada vez que recuerdo a ciertas personas o a ciertas circunstancias. Me doy cuenta que me seco espiritualmente cuando no perdono. Que evito a personas, evito a hermanos, Señor. Ayúdame a perdonar. Ayúdame a perdonar. Yo decido perdonar en el nombre de Jesucristo. Aún sin ganas, pero decido perdonar porque entiendo que en el perdón está la libertad de mi alma. En el perdón está la libertad de mi alma y vuelvo a alcanzar la gracia de Dios. Aleluya.